Leemos la palabra del Señor, queridos hermanos y hermanas, en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículos 3, 4 y 5. Dice así la bendita palabra del Señor, hablando de los ministros, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y noten cómo termina: y llevando cautivo todo pensamiento de los hombres a la obediencia de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Los siervos y las siervas del Señor dicen: gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, dejo claro, dice Pablo, que no militamos según la carne. Está separando cosas. Está separando lo carnal, lo humano, lo secular, de aquello que es del espíritu, aquello que es celestial. Somos hombres, andamos en este mundo, en esta carne, pero no militamos según la carne. Militar, el verbo militar significa servir en una guerra. Es decir, Pablo está diciendo: escuchen, estamos en medio de una guerra. Aleluya. Bueno, eso ya lo sabemos, Ángel, pero creo que lo estamos olvidando. Y creo, hermanos míos, que hemos perdido esta visión de guerra espiritual. Y hemos caído en normas humanas, en cumplimientos y protocolos de la denominación. Y hemos caído en una visión humanista, carnal. Y hemos perdido la visión real de que tenemos enemigos satánicos. Y que estamos militando en medio de demonios. Y que hay enemigos que quieren arruinar nuestra vida cristiana, que quieren enfermar nuestra salud espiritual, que quieren arruinar matrimonios y quieren contaminar las iglesias. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es decir, mis enemigos no sois vosotros. Mis enemigos no son la dirección de España. Mis enemigos no son mis hermanos en la carne. No, mis enemigos son principados satánicos, gobernadores de las tinieblas. Ahí está. Huestes de maldad, hermanos míos, principados que gobiernan en el aire. Que el Señor los reprenda hoy. Quiero que hoy abramos todos nuestros ojos. No es cuestión de predicar bonito. No es cuestión de llenar los templos de gente. Es cuestión de luchar contra demonios. Es cuestión de luchar contra herejías. Es cuestión de luchar contra soberbia. Y como no tengamos esta visión de guerra espiritual, estamos totalmente perdidos en esta guerra. No podremos obtener victoria si no vemos a los enemigos. Gloria a Dios. Así es. Y aún peor si nos confundimos de enemigos. Yo no soy tu enemigo. Muy bien, muy bien. Yo no soy tu enemigo. Tú no eres. Tú eres mi hermano. Señor. Tú eres el soldado que lucha a mi lado.
Amén. Esta visión no se puede perder. Amén. Existe en nosotros. Por supuesto. Señor, aleluya. El apóstol Pablo vivió siempre con conciencia de esta verdad revelada. Y dice algo extraordinario que merece pararse en ello. Dice, muchas veces en peligros de gentiles, en peligros de los de mi nación y en peligros de falsos hermanos. Visión espiritual, visión de guerra. Está diciendo tres cosas diferentes. Cuando dice, hermanos, peligros de gentiles, quiere decir que nuestros enemigos pueden venir de este mundo y de esta sociedad inmoral, corrompida, y que poco a poco están metiendo sus ideologías en nuestras iglesias. Sí, Señor. Están metiendo la pornografía y la lascivia Sí. y la idea que el matrimonio no tiene que ser para siempre, que el amor se acaba. Y ya no se soporta, dice la Biblia, no se soporta la sana doctrina. Eso del matrimonio para siempre ya no se soporta. Eso de perdonarnos ya no se soporta. Eso de vestir, gloria al Señor, en santidad ya no se soporta. La gente ya no soporta la sana doctrina, porque está siendo influenciada con una sociedad corrupta, llena de lascivia y de inmoralidad. Tanto es así que ya en nuestras iglesias está entrando el feminismo, o mejor dicho, el embrismo, que el embrismo va más allá del feminismo, y el embrismo está entrando en nuestras iglesias y hoy las mujeres quieren predicar. Sí, Señor. Y la Biblia es clara, no digo yo creo, afirmo por la palabra que Dios no llama a ninguna mujer al ministerio. Que no existen pastoras, Muy bien. existen impostoras. Cuidado. Impostoras. Pues bien, el feminismo está entrando en las iglesias. Primer peligro, peligro de los gentiles, de la sociedad. Segundo peligro, y atención, peligro de los de mi nación. Es decir, de mi familia, peligros de la cultura. Ahí está otro peligro, ¿no veis ahí algo demoníaco? La cultura se está metiendo en las iglesias y nuestra cultura gitana, la cual yo amo muchísimo, se está mezclando con la santa doctrina y ahora la gracia se ha contaminado porque hemos hecho una mezcla de mandamientos gitanos y mandamientos cristianos y hemos elevado los argumentos de la cultura a nivel de santa y sana doctrina. Pero tengo que decir, gloria al Señor, que aunque amamos la cultura gitana y aunque seamos gitanos, tengo que decir que por encima de la cultura está la palabra de Dios. No podemos mezclar esto. El gitanismo fuera, el cristianismo que gobierna en las iglesias. Allí estaban, hermanos míos, allí estaba en el monte de la transfiguración, estaba Moisés, que representa a Moisés, la ley. Estaba Elías, que representa a Elías, los profetas. ¿Quién estaba? Jesús. Jesús representa la gracia. La Biblia dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Luego la verdad que Dios quería revelar era la gracia. Por eso Jesús dijo, yo he venido y me ha ungido Dios a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios. Es decir, la verdad no era la ley, la verdad no eran los profetas, la verdad es la gracia que Jesucristo trajo. Pues allí estaban juntos. ¿Quién? Los profetas, la ley de Moisés, el judaísmo, y estaba Cristo, que es la gracia. Pedro, que no sabía lo que decía, dijo lo siguiente: bueno, es que estemos aquí y hagamos tres enramadas, venga, que se mezcle todo. Los profetas, el judaísmo y la gracia, todos juntos. Y ahí Dios ya no pudo aguantarse y tuvo que salir en escena y apareció la nube y dijo: ¿qué decís? Y señalando a Jesús dijo: a él oíd. Muy bien. En el momento que dijo eso, desapareció el judaísmo y desaparecieron los profetas y se quedó solamente la gracia.
mandan más en las iglesias los patriarcas en la carne, que Dios nos los bendiga, que los ministros ungidos por Dios. Muy bien. ¿Cuál es el otro peligro? Dice el apóstol, y peligros de falsos hermanos, es que a veces los enemigos pueden venir de la propia iglesia. Sí, Señor. Falsos hermanos, falsos ministros, falsos apóstoles. Y tenemos que abrir los ojos para ver esto. Dios está teniendo éxito en su obra. Y Él ha garantizado, yo edificaré, ¿qué dice? No dice la iglesia, ¿no? ¿Qué dice? Mi iglesia. Porque habrá otras que no las levanta Dios. Dentro de la iglesia verdadera hay una falsa iglesia. Donde Dios levanta siempre un templo, el diablo levanta una capilla. Y donde Dios levanta ministros ungidos, el diablo planta e introduce encubiertamente falsos apóstoles, falsos obreros, falsos hermanos. ¿Y para qué entran? Pues para contaminar la verdadera iglesia. Hay apóstatas que han perdido el temor de Dios, pero han aprendido el arte del disimulo. Han aprendido el arte del disfraz, saben disimular. Sí, Señor. Y aunque han perdido el temor de Dios, han quedado con la corona y con el puesto. Saúles, que han apostatado la fe. El Espíritu de Dios se va y atormenta a un demonio, pero sigue conservando la apariencia de rey ungido con su corona y su cetro. Pero ¿por qué no lo echas de ahí, Satanás? Porque me conviene que llegue al poder alguien que no tiene la unción. Apóstatas que pierden el temor pero se quedan con el cargo. Y ahora eso los utiliza el diablo para arruinar a la iglesia. Hermanos míos, lo que quiero deciros es algo muy importante. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Estamos en una guerra espiritual contra una sociedad inmoral, contra una cultura que a veces no se adapta al Evangelio y contra falsos hermanos que vienen vestidos de ángel pero son ministros de Satanás. Así que abramos nuestros ojos. ¿Me entendéis, verdad? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos que ser personas espirituales. Usted y yo tenemos que ser gente espiritual. Porque dependiendo de la altura en que vivamos en el Señor, así será nuestra visión de lo que necesita la iglesia y del estado de la iglesia, y será también nuestro discernimiento de cuáles son las maquinaciones del diablo, según la altura espiritual que tengamos. Vamos al hecho ese cuando Moisés subió al monte y allí hablaba con Dios, cuando recibió las tablas de la ley. Sin embargo, el pueblo estaba en el valle. Pero a mitad de camino, entre Moisés y entre el pueblo que pecaba, estaba Josué. Ahora, Dios le habla a aquel Moisés que está clamando a Dios, que vive cerca de Dios, en un lugar de altura espiritual. Le dice, baja que tu pueblo se ha corrompido. Le dio una visión del estado del pueblo. Ahora, cuando baja, se encuentra con Josué. Josué, que no está a la altura de Moisés, dice, oigo Moisés, oigo alaridos de guerra, alaridos de lucha. El pueblo necesita nuestra ayuda. Qué visión más torcida. Creía que el pueblo necesitaba ayuda, que necesitaba mensajes de motivación, de ánimo. Eleva tu autoestima, se cumplirá tus sueños. Esa era la visión que tenía Josué. Pero el que venía de arriba dice, no, no son alaridos de guerra, son carcajadas de fiesta, de pecado y de lascivia. Te estás equivocando, porque no estás en una altura espiritual. Hermanos míos, si queremos gobernar bien las iglesias, necesitamos discernimiento de lo que está haciendo el diablo. Tenemos que vivir arriba. Tenemos que vivir en un nivel espiritual alto.
para que el Espíritu nos revele lo que nosotros no podemos ver. Y cuando el hombre tiene ese discernimiento, entonces sabe lo que necesita el pueblo. Y si necesita abrazos se lo da, pero si necesita palos también. Necesitamos vivir en esa vida espiritual. Necesitamos experimentar una teocracia en nuestro mundo interno, porque si Dios no nos gobierna, nosotros no podemos gobernar al pueblo. ¿Me entienden, verdad? Es decir, a mí me tiene que gobernar Dios. Yo ahora mismo estoy de pastor en la maravillosa iglesia de Oviedo. Si yo quiero hacer una obra espiritual, yo tengo que ser espiritual. Tengo que ser espiritual. Tengo que buscar a Dios. Tengo que estudiar la palabra. Tengo que vivir una vida íntegra, santa. Porque si a mí no me gobierna Dios, yo no puedo gobernar el pueblo. Si a mí me gobierna la ira, si a mí me gobierna el enojo, si a mí me gobierna el ansia de quedar bien, si a mí me gobierna el ansia de poder, si a mí me gobierna el interés económico, si a mí me gobierna el orgullo, señores, yo no puedo gobernar bien una iglesia, porque estoy perdido. Necesito el gobierno de Dios para gobernar la iglesia. Por lo tanto, dejamos este punto, estamos en una guerra espiritual y nosotros tenemos que vivir en una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén a la palabra. Eso es. Ahora, estamos en una guerra militando, como dice Pablo, y ahora sigue diciendo que, como en toda guerra, en esta guerra espiritual, luchamos con un objetivo. No hay guerra sin objetivo. Y el objetivo siempre es la conquista. Cuando se entra en guerra es para conquistar un terreno, una ciudad, una nación, un lugar. Por eso se lucha, por eso se entra en guerra. Pues bien, en esta guerra espiritual, escuchen con atención, porque es tan importante esto que nos enseña Pablo. Nos está definiendo que en esta militancia tenemos que conquistar algo. ¿Y qué es? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el objetivo, lo que hay que conquistar, dice, para llevar todo pensamiento de los hombres a la obediencia de Cristo. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que conquistar en las iglesias? ¿Qué es lo que hay que conquistar en el hombre? Su pensamiento. Ahí está. Todo el trabajo que damos, todas las prédicas, toda la oración, toda administración, tiene que ir orientada a lograr esto. Que todos y todas lleguen a tener una mente iluminada por la palabra de Dios. Amén. Amén. No es cuestión, hermanos míos, de llenar los templos de gente. Es cuestión de llevar los pensamientos a la obediencia de Cristo. Así es. No es llenar el local de gente con carteles y con danzas y con espectáculos y con cenas. No, es llevar el pensamiento de los carnales, de los tibios, de aquellos que viven en el pecado, llevarlos a la cruz, Muy bien. a la obediencia de Jesús. Ese es el objetivo, Enrique. No nos confundamos, no es otro. Es que no hay otro. Aleluya. Gloria a su nombre. Llevar la mente de los que oyen Amén. la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. No es hacer proselitismo. Muy bien. Explícanos el que es proselitismo. Proselitismo es: voy a dar caramelos en forma de cargos a personas. Voy a decir al gitano viejo, véngase al culto que nos hace bien. Véngase al cultico, que usted es la categoría. Hacer proselitismo es decirle al niño de 16 años, vente y tocas la guitarra.
proselitismo es, por ejemplo, que venga la niña y como es mocica la ponemos en el coro, aunque cante mal. Que cuando canta se espanta la paloma, pero bueno, es una moza. Eso es hacer proselitismo. Gloria a Dios. Proselitismo es dar regalitos, caramelitos, para llenar el local de gente. Esas son administraciones carnales, para llenar la iglesia de carnales. Y luego nos vemos obligados a seguir con las administraciones carnales para mantener esos carnales. Vaya. Espectáculo, charanga, espectáculo. Muy bien. No hay que hacer proselitismo, sino evangelismo. Hay que decirle, vives en pecado. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Si no vas a arrepentir, no te vas al infierno. Eso es evangelismo, no proselitismo. No es hacer más grande Filadelfia, ¡Viva Dios! Muy bien. es hacer más grande el reino de Dios. Tenemos que tener como ministros, como siervas del Señor, no llamo ministras porque no soy, pero sí soy siervas. Tenemos que luchar para formar la iglesia que Dios quiere. Veréis, Dios no obra improvisando. Dios no obra improvisando, sino que a lo largo de la historia hemos visto que Dios obra siguiendo diseños que previamente Él ha creado en su mente infinita. Si vamos en el sentido espiritual, ya dice, Él ha prefijado, antes. Antes ha prefijado el orden de los tiempos en su plan de salvación. Él no va improvisando. El de antemano ya ha hecho un diseño para el plan de salvación. Dice, y obra en el momento exacto. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo de cumplir la promesa a Abraham, nació Moisés. ¿Ves? Cuando vino el cumplimiento del tiempo que señaló Dios. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando vinieron a Getsemaní y dijeron, ¿por qué no me habéis matado antes? ¿Por qué no me habéis llevado? Dice, porque no era el tiempo, pero ahora ese es el tiempo. Y que dice, el día y la hora, hasta la hora, el minuto, el segundo de mi venida, nadie la sabe. Pero ya hay un día establecido. Y está escrito, Dios ha establecido ya un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no está improvisando. Sí, Señor. Dios prefijó, creó un diseño para el plan de salvación. Esto se llama en la Biblia el consejo eterno de Dios. El consejo eterno de Dios. Están aquí conmigo, ¿no? Amén. Ahora, incluso en lo material, Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de diseños. Vemos que dice a Noé, Noé, construye un arca, pero yo te doy el diseño. 300 de largo, ¿cuánto es? 50 de ancho y 30 de alto, con una ventana, con una puerta de madera, la calefateas, tal. Te doy el diseño. Hazla conforme yo te lo demuestro. Cuando quiere hacer el tabernáculo, le revela a Moisés el diseño del tabernáculo, el diseño del arca, el diseño del candelero, el diseño de la mesa, el diseño de los altares, le diseña todo. Y le dice textualmente, dice, mira, le está diciendo, es importante esto. Moisés, mira, que lo hagas conforme yo te lo he revelado, No inventes nada, Pero aquí no opines. Es que a mí me gusta en vez de oro de plata, que no. Hazlo como yo te he dicho. Cuando Dios quiere hacer el templo por medio de David y después de Salomón, dice claramente, Salomón toma los planos del templo de Dios que él mismo trazó con su mano. Mira que lo hagas conforme Dios te lo ha revelado. O sea, Dios trabaja con diseño, con planos. Es un arquitecto. Incluso la ciudad de Nueva Jerusalén
hubo una arquitectura, un plano, y dice cuyo arquitecto, el que hace los planos, y el constructor será Dios. Dios trabaja con diseño. Pues bien, Dios con la iglesia hace lo mismo, no improvisa. Dios en la eternidad hizo un diseño de la iglesia que Dios quiere. ¿Me están entendiendo? Dios ha hecho un diseño para la iglesia que Dios quiere. ¡Wow! Y dinos, ¿cuáles los planos? ¿Dónde están los planos de la iglesia que Dios quiere? ¿Dónde? Dinos, angeloso, ¿cuál es el diseño? Dinos, ¿cuál es la forma, la estructura? ¿Cómo es? Atención a esto porque tiene mucha gloria. Lo he descubierto estos días y lo comparto con vosotros con gozo. ¿Cuál es el modelo de la iglesia que Dios quiere? Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, ¿por qué les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? En Romanos capítulo 8, atención, otra vez aparece Cristo y dice: a los que antes conoció, a esto predestinó para que fuesen hechos como la imagen del Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, que dice la palabra en Efesios, dice, y él mismo constituyó los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y oigan bien, a un varón perfecto. ¿Cuál es ese varón? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre aparece Cristo. ¿Cuál es el modelo de la iglesia que Dios quiere? Es el modelo que se parece a Cristo, que vive como Cristo, que anda como Cristo, que perdona como Cristo, que vive como Cristo. Esa es la iglesia que Dios quiere. Que tenga sentimiento como Cristo, que aborrezca el pecado como Cristo, que tenga misericordia como Cristo, que aplique justicia como Cristo, que sea tierno como Él, pero que también sea como Él, un león que ruge contra el pecado. ¿Estás trabajando bien si la iglesia que pastoreamos se está pareciendo cada día más al carácter de Jesús? No hay otro. Mirad a Cristo, ese es el plano de la iglesia que Dios quiere. Ahora, ¿qué hacemos ahora? El apóstol Pablo aconseja a un gran siervo de Dios llamado Timoteo y le dice: estas cosas te he escrito, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Aquí está la palabra. Aquí vemos el carácter de Cristo. La Biblia nos ha dejado, gloria al Señor, Dios nos ha dejado una palabra que nos revela la iglesia que Dios quiere. No podemos vivir imaginando cosas. No podemos caer en un misticismo. Yo he visto, yo pienso, yo creo, he visto una paloma, un pavo real. No sé por qué siempre la visión la tienen las chicas. No se me he dado cuenta, no sé por qué. La palabra de Dios, la profecía más segura. Queremos conocer la verdad, sí. La verdad no se imagina, la verdad se lee. Muy bien. Muy bonito. La verdad se estudia. Bueno, ya hemos dicho cosas buenas. Bien. Estamos en la guerra espiritual. Tenemos que vivir a la altura para ver esa guerra demoníaca. El objetivo de nuestra conquista es crear una iglesia que se parezca a Cristo. Pero vamos al texto que hemos leído. Sigamos. Para llegar a ese objetivo de esa iglesia que Dios quiere, es necesario derribar fortalezas. Lo que hace el texto. Las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, ¿qué? Fortalezas. En muchas tradiciones dice fortalezas y pone una coma y después dice lo siguiente. Pero en otras traducciones, y creo que es más correcta, dice, para derribar fortalezas, y ahora pone 2 puntos. Al poner 2 puntos, está diciendo, estas son las 2 fortalezas que hay que derribar. ¿Cuáles son las 2 fortalezas satánicas que hay que derribar? Dice, pues derribar todo argumento humano y segundo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas que hay que derribar? Argumentos humanos y altivez de los hombres. Dejadme definir solamente 2 minutos para cada uno de estas fortalezas. Argumentos. La palabra aquí, argumentos, nos puede confundir, porque si dice solamente argumentos, pueden ser buenos o pueden ser malos. Hay argumentos para defender una verdad y hay argumentos que defienden una mentira. Pues bien, la realidad es que la palabra argumentos está mal escrito. De hecho, la mayoría de las Biblias no dice derribar argumentos, sino derribar sofismas. Una palabra extraña que yo no la conocía. Derribar sofismas. ¿Y qué significa sofismas? Razones o argumentos aparentes con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Esto es una ráfaga de luz. Una fortaleza satánica es un sofisma, razones o argumentos aparentes con los que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Lo que está diciendo el apóstol, que una de las fortalezas que está impidiendo llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo es toda la mentira, todas las herejías, toda la filosofía falsa, todo el racionalismo que ha llenado la mente del hombre. Esa es una de las fortalezas. La palabra del Señor es clara, hermanos míos. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora, la palabra y cegar significa no poner una venda en los ojos. La palabra cegar significa llenar un hueco que está vacío, pero llenarlo de escombro y de basura. Y está hablando del entendimiento del hombre. Lo que está diciendo Cristo es que el diablo ha convertido la mente del hombre en un contenedor de basura de mentiras ideológicas, de mentiras culturales, de mentiras religiosas, de mentiras filosóficas, de conceptos humanos, de dogmas humanos, y eso es lo que se opone a la conquista del pensamiento para Cristo. Hermanos míos, Dios nos ha levantado para derribar todas esas herejías, todas esas mentiras, porque es mejor, es más fácil conquistar la mente de alguien que no sabe nada que conquistar la mente de aquel que ya ha sido engañado con pudredumbre de mentiras diabólicas. ¿Me entienden, verdad? Esa es la sofismas. Y la otra fortaleza es la altivez. Aquí estamos hablando ya de la soberbia del hombre, que aún entendiendo las cosas de Dios, se rebelan contra ella. Sobre esta fortaleza satánica, que es el orgullo humano, habla el apóstol Pablo en su carta a los romanos de una forma elocuente. Él dice, porque la ira de Dios se revela contra todo hombre que oculta la verdad. ¿Notad? En serio, la ira de Dios se revela contra todo hombre que oculta la verdad. Y sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto, porque Dios lo manifestó. Porque, hermano, Dios no juega al escondite. Dios no juega al escondite. Él quiere revelarse, Él se ha revelado siempre. Y ahora sigue hablando de una de las formas de revelación de la existencia divina. Y dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, que juego de palabras, se hacen claramente visibles,
su eterno poder y deidad se hace claramente visible ya desde la creación del mundo. Aquí tengo que decir algo importante, que desde el principio Dios se ha ido revelando a la humanidad. Él nunca se ha ocultado. Es cierto que hoy estamos en la gracia de Jesucristo, en la consumación del tiempo de la gracia, pero gracia siempre ha habido en todo tiempo, en todas las dispensaciones, porque Dios no juega al escondite. Satanás sí, Satanás juega al escondite. Satanás le interesa que el hombre no crea en él, que no le vea, y cuando se manifiesta vestido de ángel. ¿Por qué te disfrazas de ángel? Porque si me manifiesto tal como soy tan feo, soy tan malo, tengo tanta tiniebla que no puedo conquistar a nadie. Soy tan feo que nadie se enamoraría de mí. Pero tengo que decir que Dios no necesita ni esconderse ni disfrazarse, porque Dios no tiene nada que esconder. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, se muestra desnudo, tal y como es, y así nos conquista. Y así nos enamora. A Él sea la gloria. No digo nada, a Él sea la gloria. Dios se ha revelado desde la creación del mundo, siendo entendidas, que bueno, siendo entendida, porque la fe supera la razón, pero a veces la fe puede ser racional, porque nuestra fe no es ciega. Muy bien. Amén. Mi fe en Dios no es una decisión, nace de la convicción, porque aquí en el intelecto me ha hablado Dios y me ha convencido. Qué bueno. Fe y razón pueden ir juntas. Por eso dice el apóstol, yo sé, eso que es conocimiento, en quién he creído, fe y razón. Lo que quiere decir el apóstol y los demás apóstoles es que nuestra fe no es una fe ciega. No somos el náufrago, el náufrago que cuando nos estábamos ahogando nos hemos agarrado a lo primero que hemos encontrado. Como lo estábamos ahogando, quizás emocionalmente, los niños que se pierden en la droga, los niños que se nos pierden, que estoy en depresión, vamos a agarrarnos lo primero que hemos encontrado, al cultivo. Al cultivo, a ver si nos salvamos, que nos estamos ahogando. Pero no somos el náufrago, que nos hemos agarrado lo primero que hemos visto. Es que hemos entendido el Evangelio. Se nos ha revelado Dios. Porque la fe que cae aquí pasa por el intelecto también. Gloria. Entendidas por medio de las cosas hechas. Y ahora dice, de modo que el hombre no tiene excusa. Es decir, la revelación de Dios es tan clara, tan evidente, que el hombre no tiene excusa de que exista Dios. Amén. Lo que sí es un misterio, como es Dios. Pero la existencia de un diseñador es clara. Yo no necesito fe para aceptar que es creador. Muy bien. Porque si la nada no puede crear nada, tenemos que entender que tiene que existir algo que siempre existió. ¿Y quién es ese? La vida Zoé, según los griegos, la vida eterna, la vida que siempre existió, la causa de todas las causas. ¿Y quién es ese? ¡Gloria! Yo soy el que soy. Muy bien. ¿Quién es el que existe? Por eso dice, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, porque hasta un mosquito revela la gloria de Dios. Amén. De manera que el hombre no tiene excusa. Y aquí está la fortaleza. Dice, mas habiendo conocido a Dios de forma clara, no le glorificaron como a Dios. Primer pecado, no reconocieron su soberanía. Y sigue diciendo, ni le dieron gracia. El segundo pecado, la ingratitud. ¡Ay, qué gran pecado! Es la ingratitud, que Dios nos ha dado la vida y no se lo agradecemos. Que nos ha dado niños y quizá no se lo agradecemos. Que nos ha dado pan, que nos ha dado oxígeno, que nos ha dado un techo y un lecho y no se lo agradecemos. Hay un gran pecado en la ingratitud. Muy bien, gloria. Dice, pero no le dieron gracia. Y ahora aquí está. Mas se envanecieron. ¿Qué hemos dicho? Altivez del hombre. Se envanecieron en sus razonamientos. Y el necio corazón quedó entenebrecido. Es decir, que si el hombre no acepta al Señor, si no cree en Dios, no es por falta de revelación, sino por falta de corazón. Hay altivez en el pueblo, hay altivez en los que nos odian. Tenemos la energía y el orgullo humano, las dos fortalezas que impiden llevar el pensamiento a la obediencia de Cristo.
¿Cuántos se dan a la palabra? Amén. Y vamos ya al recurso, a la solución. En el mismo texto está. Gloria a Dios. En el mismo pasaje está. Dice: para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo y edificar la iglesia que nos quiere necesario, dice el texto, destruir y derribar las fortalezas. Es decir, aquí está lo que queremos conquistar, la mente del hombre. Aquí estamos nosotros, en medio están las fortalezas. Todo eso hay que derribarlo. Hay que derribarlo. Derribar la soberbia y derribar las mentiras concebidas. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Claro que sí. Escucha algo importante. Dios nos ha llamado a derribar argumentos. Escuchen que aquí hay tela, ¿eh? Dios no nos ha llamado a gustar a la gente. Amén. Sí, Señor. Y a decir, lo veo bien lo que dices, aunque sea mentira. Dios nos ha llamado a derribar esas falsas concepciones heregéticas, esas costumbres antiguas que no son de Dios, Aleluya. que son demoníacas. ¿Saben a lo que se dedicó Jesús en su ministerio como maestro? Ya sabéis que Jesús no era un motivador, era un maestro. Jesús no era un motivador, era un maestro. ¿Sabe qué se dedicó Jesús? A derribar argumentos. Y una de las frases que solía decir él, viva su salud. Oísteis que fue dicho en el pasado, mas yo digo, estaban equivocados, es esto que yo digo. Oísteis a los antiguos, pero yo os digo que no es así. Oísteis en el pasado, el que quiera dé carta de divorcio a su mujer y se puede casar con otra. Mas yo digo, el que mira a una mujer la codicia y adultera. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, ama a tu enemigo, ora por aquel que te ultraja, al que te pida la capa no le niegues la túnica. Y sigue así el capítulo. Oíste que se dijo, mas yo digo, mas yo digo, mas yo digo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Derribando argumentos concebidos. Eso se llama Dios. No sé si estamos tomando conciencia de lo que significa ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios es derribar la mentira. Mentiras concebidas, hay mucha mentira en el pueblo. Hay muchas mentiras concebidas en la cabeza de la gente. Dios mío de mi vida, y si no conquistamos la mente no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Están aquí, verdad? Pongo un ejemplo importante, hermanos míos. Perdonadme, dadme 10 minutos, por favor. ¿Cuántas veces perdonaré? Dice el apóstol Pedro. 7. Está bien. Dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué dice 70 veces 7? ¿Pero por qué? Hasta que el Espíritu Santo me iluminó y me llevó al Génesis. Al Génesis, a un patriarca que tenía mucha influencia llamado Lamec, que tenía 2 mujeres, si no me equivoco, o varias mujeres, la poligamia. Y dijo, el que matare a Caín será vengado 7 veces. Pero el que me mate a mí será vengado 70 veces 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. Lo dijo un patriarca. Quedó marcado la Torá y quedó como un principio de venganza. El principio decía, alguien te ha hecho a daño judío, véngate 70 veces 7. Alguien te ha pisado, véngate 70 veces 7. Alguien te ha jurado, véngate 70 veces 7. Y eso quedó. Era gloria al Señor, un argumento satánico en la mente. El argumento de vengarse justo. Mas ahora viene Jesús y dice, no, yo vengo a derribar la venganza. La venganza no es de Dios. La vez dijo, venganza 70 veces 7. Yo digo, si alguien te hiere, perdona 70 veces 7.
Derribar argumentos. Fiestas paganas que estamos celebrando. Fiestas demoníacas que estamos celebrando. Y no las quiero mencionar porque las saben todos. Somos una mezcla de cristianos evangélicos, católicos, gitanos y paganos. Y es el tiempo de dar un puñetazo en la mesa. Y hay cosas que participamos, que es participar de mesas de demonios. Amén. Muy bien. Y es el tiempo ya de sentarnos a examinar todas estas fiestas paganas. ¿Verdad? Bendigo el nombre del Señor. Yo lo digo por mí, porque a mí Dios me lo dijo y me lo exigió. No celebro San Valentín, no celebro el día del carnaval, no celebro el día de todos los santos, porque mis seres queridos no están en el purgatorio, están en el cielo. No tomo las 12 uvas, porque no soy supersticioso. No he visto a los niños de carnaval, porque tengo por la palabra que son paganas y algunas muy demoníacas. Tus seres queridos que han partido no están en un purgatorio sufriendo, están en el cielo si han muerto en la fe del Hijo de Dios. No tienes que ir al cementerio el día 1, el día de todos los difuntos. No tienes por qué hacerlo. No, porque Cristo pagó con el pecado de ellos y no pasan por ningún purgatorio. Están en la presencia del Señor, como dice la palabra, ausente del cuerpo, pero presente con Cristo. Y que cada uno haga lo que quiera, y que cada uno haga de su capa un sayo. Pero tengo que decir, hermanos míos, que yo creo en la palabra y creo en la resurrección de los muertos. Y tengo que decir que esta palabra ha determinado mi forma de vivir, mis creencias, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de conducirme, mi visión de la vida. Yo vivo por la palabra, vivo en la palabra, creo en la palabra. Hay que decirlo. Y que cada uno que haga de su campo un sayo, por supuesto. Pero ser un siervo de Dios es agradar a Dios ante los hombres. Amén. Destruir y derribar argumentos satánicos. Pero saben, hermanos míos, para llegar al objetivo de conquista de la mente de los hombres y de la iglesia, Dios nos ha equiparado a sus siervos de armas poderosas. Somos soldados de Cristo. Sois soldados de Cristo. Y Dios nos ha dado armas. Pero de nuevo aclara, es que esto es tan importante. Dice, y las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuchen, cuidado con las armas que estamos usando en la iglesia, que puede que no sean armas de Dios. La manipulación psicológica no es de Dios. Amén. La coacción no es de Dios. El autoritarismo, lo que yo diga, eso no es de Dios. Siervo de Dios, Dios no nos ha llamado a hacer terapias a los drogadictos. Dios no nos ha llamado a hacer terapias, con mucho respeto, a los homosexuales. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Amén. La iglesia no es el proyecto. Correcto. La iglesia predica un mensaje espiritual. Predica un poder más grande que la psicología humana. Un poder más grande que la manipulación psicológica. Un poder más grande que el sensacionalismo. Es el poder del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios, no fue a hacer terapias. No fue, gloria al Señor, con psicología humana. No fue con filosofía griega. Él dice claramente, cuando fui a vosotros, me propuse como no saber nada de todo esto, sino solamente os prediqué a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestro fundamento no esté en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El libro de autoayuda que necesita la iglesia no es el libro de psicólogos, es el libro de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra. Amén. Gloria a Dios. Que cuando
cuando uno nace de nuevo, deja la droga automáticamente, deja la homosexualidad, deja el pecado, deja todo, porque lo que el hombre necesita no es reformarlo, es engendrarle la vida del Espíritu. Ojalá me esté explicando bien. No son esas armas. Cuidado, hermanos míos, que estamos siendo tentados a usar armas humanas. Y cuando estamos predicando una palabra buena y no hay mucha reacción, tocamos el botón de, venga, sensacionalismo. Venga, manipular las emociones. Sí, señor. Venga, venga, una anécdota, algo gracioso. Eso no es así, hermanos míos. Muy bien. Tenemos que tener una visión espiritual Qué contra los bien. demonios. Amén. Manolín, tenemos que ver a los demonios. Escuche. Le dice David a Saúl, yo voy contra Goliat. ¿Quién es este incircunciso que ofende a los escuadrones de Jehová? Vio una guerra espiritual, hermanos míos. Es que aquello era una guerra espiritual. No era unos hombres contra un gigante. Era Dios contra demonios. Y ahora, cuando él va ahí, dice, no, mira, usa armas carnales. Venga, ponte mi coraza, coge mi espada, armas carnales contra este que es un siervo del diablo. No, él entendió, no, yo no quiero armas carnales, no. Yo voy a él, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, nuestra palabra. Tenemos que entender esto. Que no son espectáculos, que no son entretenimientos, que es predicar la verdad. Palabra del Señor. Y no podemos usar armas carnales. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si no que se calle. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Cristo glorificado. No usemos poderes extraños, no manipulemos a la gente, ¿vale? Que lo hay, que muchos se han dado cuenta que el gitano es muy emocional y tocamos las emociones y llamamos gloria de Dios a lo que no es más que manipulación psicológica. Amén. Entonces, si no son armas carnales, ¿cuáles son? Armas espirituales poderosas en Dios para destrucción, ahí está, de toda fortaleza. Te voy a enumerar 3 armas espirituales y eficaces contra los demonios. ¿Las quieres conocer? Amén. Si ya las sabes, no te las voy a decir. El primer arma que tenemos que usar, la primera arma que tenemos que usar es el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. El poder del mensaje del Evangelio. Hermanos míos, 2 minutos para hablar de las 3 armas. Escuchen, ¿qué hemos hablado? Llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mas Satanás llenó el entendimiento de basura. ¿Cómo funciona la psiquis humana? ¿Cómo funciona el hombre? Te lo explico. Psicológicamente es así y bíblicamente también. Todo empieza en la mente, en el pensamiento. Tal el pensamiento del hombre, tal es él. Y el pensamiento crea deseos, sentimientos y emociones. Y esos deseos, sentimientos y emociones determinan la forma de conducta. Es decir, cómo actúa uno conforme siente y desea. Pero cómo siente y desea uno según piensa. Luego, si queremos cambiar la conducta, tenemos que cambiar las emociones. Y si queremos cambiar las emociones, tenemos que cambiar el pensamiento. Porque tal el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Y cómo podemos cambiar el pensamiento? Con la palabra. Muy bien. Con la palabra de Dios. Tenemos que llevar la mente del pueblo de la palabra. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No un mensaje de usar y tirar. No te sometas a esto mismo y ya está. No. El hombre de Dios tiene que estudiar la palabra. Tiene que romperse los ojos estudiando la palabra. Tiene que estudiar, tiene que preguntar a los que saben más. Tiene que profundizar en el espíritu de la palabra. Bendito sea el Señor. No es predicar 4 anécdotas, no es predicar una historita y ya está, no es emocionar a la gente. Escucha, la gente no cambia por emocionarla. La emoción es un rato, se acaba la emoción, se acabó. Pero si derribas un concepto y plantas otro de la palabra, entonces has hecho mucho en esa persona. Cambia la forma de pensar. Porque si tu ojo está lleno de tinieblas, toda tu vida estará llena de tinieblas. Pero si tu ojo está lleno de luz, toda tu vida estará llena de luz. La revolución en las iglesias vendrían si cambiamos la mentalidad. Y la mentalidad del pueblo se cambia con la palabra. Amén. La segunda arma, el segundo poder es el poder del Espíritu. Dice Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es decir, no es con poder humano, dice con su Santo Espíritu. ¿A
aquí que tengo que decir que tenemos que orar, hermanos. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que clamar al Señor. Porque el diablo se ríe de nuestra elocuencia, se ríe de los espectáculos, se ríe de las palabras bonitas, se ríe de la psicología secular que nada tiene que ver con Dios, se ríe de los gritos, que hay mucha magia de Simón, mucho arte en el púlpito y emocionamos a la gente. Lo que tiene el diablo es el poder del Espíritu. Necesitamos ser hombres de espíritu, hombres de espíritu. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a predicar sin orar. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ministrar sin orar, sin buscar a Dios. Y te voy a decir algo importante: si ministramos sin haber orado, significa que confiamos en nosotros. Sí, Señor. Y eso es soberbia. Así es. Gloria a Dios. El hombre de Dios siempre tiene un temor reverente Sí, Señor. y confía no en su talento, sino en el poder del Espíritu. Muy bien. Hay que buscar la llenura del Espíritu. La llenura, no digo la unción, estoy interpretando mal esto. La unción hay que buscarla, porque el hombre nunca busca la unción. Es la unción que busca a los hombres cuando los llama. David no buscó la unción fue donde él cuando estaba detrás de las ovejas. Saúl no buscó la unción, cuando él buscaba la burra, vino la unción, le buscó a él. Jehú no buscó la unción, fue la unción que le buscó a Jehú cuando estaba cenando con los amigos. La unción se recibe una vez y es cuando Dios nos llama al ministerio. Punto. Habrá tiempos mejores, tiempos peores, pero la unción siempre la tenemos, porque la unción es la capacitación de Dios para una labor. Entonces, ¿qué hay que buscar? La unción no, ¿qué hay que buscar? Ser llenos del Espíritu Santo, cantando, orando, adorando, glorificando su nombre. La llenura hay que buscarla. Por eso habemos hombres ungidos, pero quizás no siempre estamos llenos del Espíritu. Pero los que están llenos del Espíritu no necesitan motivaciones externas, porque la motivación la tiene adentro. Se llama Espíritu Santo. De esto predica mucho mi amigo el tío Arturo en la iglesia de Oviedo. Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Ay, cuando no tengo el Espíritu, tengo miedo a todo. Cuando no estoy lleno del Espíritu, tengo miedo a todo. Y necesito que me aplaudas. Cuando me aplaudas, me vengo arriba. Cuando levanto la mano, me vengo arriba en la motivación que tengo. Y cuando bajo del púlpito y me dicen que me has predicado, nos has bendecido, me vengo arriba, porque el hombre, gloria al Señor, que depende de sí mismo, necesita motivaciones externas. Pero Jeremías no necesitó motivaciones externas. Él dijo: ya no predico más, por amar esto que yo no predico más, porque siempre que predico, me meten a la cisterna, me pegan, me llevan de estado, me tienen que cortar la lengua. Dice: pero no obstante, había un fuego dentro de mí, quise cambiar y no pude. El hombre que está lleno del Espíritu no necesita ni gratitud de nadie, ni elogio de nadie, ni aplauso de nadie, porque tiene la motivación dentro. Orar, ayudar, buscar a Dios. Porque esto es la palabra de Dios. Ya tenemos el poder de la palabra, el poder del Espíritu. Y por último, ay, hermanos míos, algo que se ha dejado es el poder del amor. El poder del amor. Que eso se ha dejado a un lado. Ministerios que amen a las ovejas, que amen al pueblo, que amen a los heridos, que amen a los enfermos. Me está tratando Dios últimamente en esto, hermanos míos. Me dijo el Perón hace años, me escuchó predicar y me dijo: Ángel, tengo una palabra para ti, tienes que mezclarte entre el pueblo. No entendí, hermanos míos. Y así, vete donde el niño de la tsunamita, con el palo, y dale palos. Y dale palos, a ver si resurge. Y hermanos, que los palos sin ton y son. Los palos sin ton y son. No levantan a nadie. El autoritarismo no levanta a nadie. No ayuda. Serán rebeldes.
El autoritarismo crea falsas obediencias, porque obedecen por miedo y eso no agrada a Dios. Falsas obediencias. El autoritarismo mueve cuerpos, no corazones. Voy porque me disciplina. Yo no quiero eso. Pero ahora viene el ministerio. Eliseo entra a la habitación. Se echa sobre el niño. Rostro sobre rostro, manos sobre manos, pecho sobre pecho, piernas sobre piernas. Y estuvo sin rato, dándole, dice la Biblia, dándole ganas. Sí. No reaccionaba, se levanta, empieza a moverse por la habitación, para entrar en calor. Necesitaba entrar en calor, porque no puedo dar lo que no tengo. Tengo que entrar en calor. Muy bien, para encender a otros, tengo que entenderme Dios para encender a otros, tengo que encender a otros para dar calor a otros. Y ahora para mirar entrar en calor, se pone otra vez. De la misma manera, cubriendo todo el cuerpo, y el niño entró en calor. Muy bien. Que cubrió todo el cuerpo. Porque un pastor debe ser amigo de todos y de nadie. Hacer grupitos no, Muy bien, así es. Pero aquel que me invita a pelear solo no, Muy bien. Hay que entregarse a todos. Y dio el calor. Y dice la escritura, el niño estornudó 7 veces. Muy bien. Qué bueno. ¿Sabe cuándo estornuda alguien? Cuando entra un virus. El estornudo es una reacción que echa lo malo. Porque no todos los que están caídos por pecado, están caídos porque están enfermos emocionalmente. No necesitan palos como Jesse le daba, necesitan cariño pastoral. Muy bien. Cariño pastoral. Muy bien. Qué bueno. Cuán grande es el poder del amor, hermanos míos. Hay personas en nuestras iglesias que lo único que necesitan es que les demos atención. Hay personas en la iglesia que lo único que necesitan es que nos demos cuenta que existen. Muy bien. No hace mucho visité, con mucho respeto, hermanos míos, a una casa y me dijo, en 40 años no ha venido nadie a visitarme. En 40 años no ha venido nadie a visitarme. Le he dado un poco de cariño y ya ha resurgido. Se ha convertido de verdad. ¡Wow! Le quitaba un poquito de cariño, un poquito de cariño. El amor es un poder. No hay nadie tan grande que no se derrita ante alguien que le ama. No eres tan grande como para no necesitar cariño de alguien. Dios mío de mi vida, es que esto es importante. El amor, dice la Biblia, el amor es tan fuerte como la muerte. ¡Wow! Fuerte como la muerte. Date cuenta el poder que tiene la muerte. Que vence al rico, al pobre, al grande, al pequeño, al blanco, al negro, al gitano, al payo. ¿Qué poder tiene la muerte? El amor tiene el mismo poder que la muerte, vence a todos. Los vence a todos. La ternura vence a todos, sensibiliza a todos. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te conquistó a ti Dios? ¿En el trono? ¿Lanzando rayos de ira? ¿No era el Señor enfadado, enojado, echando, como dice la Biblia, tizones de fuego por la nariz y humo encendido por la boca? ¿Así te conquistó Dios? ¿Cómo te conquistó Dios? ¿En el trono? ¿No era el Señor enojado? No, ¿sabe cómo te conquistó en un pesebre? Te conquistó llorando ante la tumba de Lázaro. Te conquistó sudando de sangre y sudor de Jesús. Te conquistó comiendo con rameras y con publicanos, defendiendo a las mujeres que el mundo desechaba. ¿Cómo nos conquistó Jesús? Nos conquistó en la cruz, muriendo por nuestros pecados. De cierto os digo que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, dice, atraerá a él a todas. Mi vida, siervo de Dios, atienda a la iglesia, atendamos a la iglesia. Tenemos que estar en los hospitales. El pastoreo antiguo, Mary, ¿no es verdad? Pastoreo antiguo, Arturo, pastoreo antiguo, ir a los hospitales, ir a la casa de los enfermos, llamar por teléfono a aquellos que les faltan cultos, atenderles, darse un paseo, escucharles. Que eso no es un pastoreo gitano, que es bíblico. Porque Pablo no era gitano, ¿no? Pablo era gitano. No era gitano, no. Era judío. Pero dice, cuando se despide de la iglesia, después de 3 años y medio, dijo lo siguiente: no he rehusado daros el consejo de Dios públicamente y por las casas y con mucha edad. Pablo no solamente era un hombre de púlpito, era un hombre de tú a tú. Aleluya. Amén.